Hola gente de YouTube, disculpen, quizá Nir ya no aparezca en mis vídeos, por lo pronto estoy yo, Alucard de Castlevania. El relato o leyenda que hoy les traigo, es el caso de Edward Mordrake. Quizás sea muy corto lo que les traiga, pero es porque hallé poca información sobre el tema. Les dejaré el escrito que hallé, y luego les daré mi opinión. En realidad son dos escritos, uno corto, y uno más largo. Ahí van. Edward Mordrake, el hombre con dos rostros. Edward Mordrake era un inglés que tenía un rostro extra en la nuca. De acuerdo a las historias que se cuentan de él, el rostro no podía hablar ni comer, pero podía reír y llorar. Edward suplicó a los médicos que le extrajeran este gemelo demoníaco porque, supuestamente, le susurraba cosas horribles en la noche, pero ningún médico se atrevió a intentarlo. Edward cometió suicidio a la edad de 23 años. En él se dice que Edward Mordrake era heredero de una familia noble de Inglaterra. Su gemelo parásito era en realidad ella, y hasta se escribió una ópera con su historia llamada Poor Edward. Bueno, en realidad este escrito está muy limitado, da muy poca información, mejor les dejaré el otro que sí es más largo. Una de las historias más raras así como de las más melancólicas de la deformidad humana es la de Edward Mordrake, quien iba a ser el heredero de una de las familias más nobles de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó el título y se suicidó a los 23 años. Vivía en un retiro absoluto, evitando las visitas incluso de los miembros de su familia. Era un joven de grandes conocimientos, un buen estudiante y un músico de rara habilidad. Su figura era remarcable por su gracia natural, y su rostro natural, era como el de Antínoe. Pero en la parte de atrás de su cabeza había otra cara, la de una chica muy guapa, adorable como un sueño, atroz como un demonio. El rostro femenino era una mera máscara, ocupando solo una pequeña zona de la parte posterior del cráneo, aunque mostrando signos de inteligencia de aire maligno. Se la había visto sonriendo y burlándose mientras Mordrake peleaba. Sus ojos seguían los movimientos del espectador, y sus labios se movían sin cesar. La voz era inaudible, pero Mordrake aseguraba que durante la noche no podía conciliar el sueño debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica, como él la llamaba, que nunca duerme, pero que me habla de tales cosas de las que solo se oyen en el infierno. La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio. Porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminéis del mundo, aunque yo muera. Estas eran las palabras del desventurado Mordrake a Manvers y Treadwell, sus médicos. Aunque lo vigilaban constantemente, consiguió procurarse veneno, debido a lo cual murió, dejando una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de su funeral, para que no continuase con sus espantosos susurros en la tumba. Por petición propia fue enterrado en tierra baldía, sin ninguna lápida o marca que dejara constancia de su tumba. Bueno, mi opinión sobre esto es simple. Yo creo que tenía una doble personalidad, la cual tomó lugar en la otra cara de Edward, y allí se guardaban todas sus locuras, sueños, debilidades, entre otras cosas. Como siempre digo, cada mente humana es otro universo paralelo, y ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. La verdad de esta historia, al parecer real, es que como dije antes, él guardó toda su locura en ese gemelo parásito, el que le hablara de cosas horribles, y me parece muy extraño, y a la vez tétrico, pero, Edward debía de saber que era su mente, puesto que el parásito, no era él, sino su gemela malvada, y ella era solo como una forma indirecta de su mente enferma. El hecho sobre esto, es que tu mente no te debe de controlar, controla tus sentidos. En fin, es todo lo que puedo decir sobre el tema. Mis condolencias a Edward por haber vivido con su locura detrás, hablándole al oído, y que solo él la escuchaba. En fin, me despido, adiós.